Ahí va. Bueno. A ver cómo pasa acá. Bueno, ¿ustedes ven bien la pantalla, todo? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito algunas cuestiones mínimas. Esperen que saco esto. Y espérenme un cachito que le pongo para que se vea la pantalla completa. Ay, esta compu no la entiendo del todo. Bueno, ya lo voy a encontrar. Bueno, entonces, repasemos un poquito. ¿Se acuerdan el proceso de desnaturalización de los ácidos nucleicos, más comúnmente del DNA, que era un proceso por el cual separábamos la doble hélice con calor o algún álcali, a fin de tener las cadenas separadas? Y cuando retirábamos el agente del medio, bueno, las cadenas se volvían a formar la doble hélice de manera espontánea. Y esto era la base de varias técnicas, entre ellas la PCR, o sea, una de las bases de la PCR que vamos a ver el lunes y algunas que vamos a ver ahora. La clase pasada también vimos el concepto de sondas o probes, como moléculas de DNA simple cadena, que son complementarias de alguna secuencia que queremos reconocer. Y que esa sonda siempre tiene algún tipo de marca que después nos permite evidenciar la interacción de la sonda con la secuencia blanco. También vimos algunas enzimas que actúan sobre los ácidos nucleicos. Vimos más específicamente las endonucleasas de restricción, que son enzimas, son nucleasas, es decir, que cortan las uniones entre los nucleótidos, pero las endonucleasas de restricción lo hacen en sitios muy específicos, particulares, con una simetría especial, son palíndromos. Y luego están también las exonucleasas, que degradan el ácido nucleico, pero desde los extremos, o sea, van como comiendo los nucleótidos desde los extremos. Entonces, pueden ser exonucleasas 5' 3' o 3' 5', dependiendo del punto donde empiezan a trabajar. Y dentro de las enzimas que sintetizan DNA están las polimerasas. Hay un montón de polimerasas. Acá en el cuadrito está de manera comparativa las polimerasas que hay en Escherichia coli. Las polimerasas se encargan en la célula de hacer la duplicación del material genético y, como sabrán, han sido aprovechadas para desarrollar algunas técnicas, entre ellas la más importante es la PCR, por supuesto, pero también otras que, bueno, permiten justamente eso, sintetizar. Perdón, profe. Sí. Hay hay compañeros que están tratando de entrar, no sé si a usted le figura ahí para No, aceptarlos. no me aparece. A ver. Nadia está Acá. tratando de entrar y no se lo permite. Sí, ahí los vi a los tres. Ahí está. Ah, Gracias, buenísimo. gracias por avisarme. No, no hay problema. Ahí me parece que están todos ya. Bueno, entonces las polimerasas son las enzimas que sintetizan DNA, tanto en la célula como en muchas técnicas que, bueno, así lo requieren. ¿Cómo trabajan las polimerasas? Bueno, van incorporando nucleótidos en la cadena naciente. Siempre las polimerasas necesitan tener un pedacito de DNA doble cadena para poder empezar a sintetizar. Es decir, tenemos una cadena que acá se la llama templado, es la cadena molde,
y luego hay una cadena naciente, que es la que se está sintetizando. Pero siempre la polimerasa necesita que haya alguna parte de DNA doble cadena para comenzar a trabajar desde allí. Como vimos la clase pasada, la incorporación es siempre en sentido 5'3', o sea que el avance, el crecimiento de las cadenas nacientes es en ese sentido, 5'3'. Y otro de los requisitos que tiene la DNA polimerasa es que requiere 2 iones de magnesio para trabajar, o sea, son los cofactores, como vimos es una enzima, y los cofactores muchas veces son indispensables para la actividad enzimática. Entonces, el templado simple cadena, que es la molde, y bueno, justamente lo que les decía, una porción de DNA doble cadena, porque lo que necesita es un oxidrilo 3' libre para comenzar a incorporar el nucleótido siguiente, ¿sí? De cero no arranca. La procesividad de las DNA polimerasas es un parámetro importante cuando, sobre todo en la parte de técnicas, ¿no? De acuerdo, cuando uno quiere elegir una polimerasa para alguna PCR o alguna otra técnica, y es el número promedio de nucleótidos que incorpora sin disociarse, o sea, sin caerse del templado, ¿no? O sea, cuánto trabaja sin parar. Y eso es importante porque dependiendo, si nosotros queremos, por ejemplo, sintetizar un fragmento de DNA que es muy largo, entonces vamos a necesitar una polimerasa que tenga buena procesividad, porque necesitamos que se enganche y trabaje y se pueda sintetizar todo el largo del fragmento que queremos. La fidelidad es otro de los parámetros que son importantes al momento de elegir una DNA polimerasa. Y es justamente esto, la discriminación entre el nucleótido correcto y el incorrecto. La fidelidad en Escherichia coli, de las polimerasas de coli, suele estar en el orden de 10 a la 9, 10 a la 10. Y eso está dado por un conjunto de cosas, no solo la discriminación al momento de la síntesis, ¿sí? Porque en realidad al momento de la síntesis la tasa de error es relativamente alta. Pero luego en la célula hay determinados mecanismos de control que aumentan esa fidelidad a esos niveles de 10 a la 9, 10 a la 10. Uno de ellos es la actividad exonucleasa que tiene la propia polimerasa. Es decir, la polimerasa está trabajando, incorpora un nucleótido de acuerdo a lo que tiene en la cadena molde, ¿sí? Porque el que tiene que incorporar tiene que ser el complementario, y una vez que lo colocó y realizó el enlace de fosfodiéster, con otro dominio de la enzima, que es el dominio de actividad exonucleasa, chequea si el nucleótido incorporado es el correcto. Si es el correcto, entonces ocurre, bueno, lo que llama la traslocación, o sea, la polimerasa sigue caminando hasta la posición siguiente para incorporar el nucleótido que sigue. Si no, si el nucleótido que incorpora es el incorrecto, con esa actividad exonucleasa lo elimina y vuelve a colocar el nucleótido correcto. Esa actividad aumenta bastante la fidelidad de las polimerasas. Acá en los dibujos tienen representado por qué es necesario el correcto apareamiento, ¿sí? Nuevamente volvemos a los conceptos de las enzimas y los sitios activos, y esa necesidad de que el sustrato realice en el sitio activo la mayor cantidad de interacciones posibles para que la reacción proceda, ¿sí? Si pensamos en la DNA polimerasa, a ver, díganme, ¿cuál es el sustrato de la enzima? ¿Cuál les parece que es el sustrato de la DNA polimerasa? ¿El ADN? El ADN
Sí. ¿Y el producto final? ¿Sería el ARN mensajero? Bueno, si es una RNA polimerasa va a ser el RNA mensajero. Si es una DNA polimerasa, ¿sí? Va a ser DNA. ¿Sí? La DNA polimerasa sintetiza DNA y la RNA polimerasa sintetiza RNA. ¿Sí? Pero si no me acuerdo dónde estaba la reacción, acá me parece. ¿Sí? Fíjense que la enzima tiene el DNA, pero también los nucleótidos. ¿Sí? Es un sustrato necesario para que ocurra la reacción. ¿Mm? Bien. Entonces, esto lo acabamos de hablar, la incorporación se da siempre en el extremo 3', o sea que el crecimiento siempre es 5', 3', y la DNA polimerasa entonces es una enzima dependiente del templado de DNA. Eso es fundamental, no puede sintetizar si no tiene un templado. La DNA polimerasa tiene una estructura particular, se la representa con la forma de una mano, y tiene dos dominios fundamentales, el dominio de polimerización y el dominio exonucleasa, que es el que veíamos recién, que corrige quitando los nucleótidos equivocados. La mano, ¿sí? Los dominios, en el dominio de polimerización se encuentra la palma, los dedos y el pulgar, ¿sí? Bueno, yo la verdad no sé cómo, pero acá viene una mano, yo no la veo, pero bueno, debe ser que es así. Pero bueno, se la representa con la forma de una mano, donde en la palma está el sitio activo, o sea, el lugar donde se aloja el templado, y ingresan los nucleótidos y se da la síntesis, y luego los otros dos dominios que intervienen también teniendo cierta movilidad en el ingreso del DNA al sitio activo. Y luego acá tenemos representado el sitio activo, y luego está acá con una E de editing, la región donde el dominio con actividad exonucleasa, que es el que va a corregir los errores que cometa la enzima. Acá tenemos representados la estructura, ¿sí? Y hay 6 motivos que conforman el sitio activo. En esa conformación del sitio activo intervienen algunas regiones de lo que es la palma de la mano. Este dibujo se parece más a una mano que el otro. El pulgar y los dedos. Es como que esa mano medio cerrada amenaza en el medio el sitio activo. Y si me tuvieran que decir el tipo de estructura secundaria que tiene la DNA polimerasa, ¿qué me dirían? ¿Cómo es la estructura secundaria de esta enzima? Alfa hélice. Sí, exacto. Tiene una preponderancia de hélices alfa. ¿Y la estructura terciaria? ¿Cómo es la estructura terciaria de la...? Lo veíamos recién. Acá la tenemos, ¿no? ¿Se acuerdan la estructura terciaria? La disposición tridimensional
de los aminoácidos que están alejados, ¿sí? Y cómo se disponen todos los las hélices, las estructuras secundarias que haya en el espacio, y fundamentalmente la presencia de dominios. Todo eso forma la estructura terciaria. Bien. Bueno, vamos a ir a la primera técnica, que es la secuenciación, que al igual que para las proteínas, la secuenciación significa determinar el orden de los nucleótidos de un fragmento de DNA. La secuenciación, aparte de saber la secuencia per se, tiene un montón de, obviamente, utilidades, desde, bueno, obviamente los proyectos genomas y demás, detectar mutaciones en individuos, mutaciones asociadas a enfermedades, hacer lo que se conoce como el typing de los microorganismos, o sea, clasificarlos de acuerdo a su secuencia, bueno, etc. Vamos a ver dos métodos de secuenciación. Uno es más viejo y ya no se utiliza, y el otro es la base de los sistemas de secuenciación actuales. El método de Maxham y Gilbert es un método en el cual la secuencia se determina por tratamiento con algunos químicos que cortan en determinadas posiciones de los nucleótidos. Los químicos que se usan pueden cortar luego de una G, luego de una A o de una G, luego de una C o de una T, y exclusivamente luego de una C. Entonces, el procedimiento que se hace, general, o que se hacía, es a partir de una muestra de DNA doble cadena, se desnaturaliza para obtener las cadenas simples, se marcan esas cadenas simples con fósforo radioactivo en el fosfato 5', y luego se realizan los tratamientos con los químicos que hacen los cortes específicos. O sea, esa preparación que uno tiene de DNA simple cadena se divide en 4 tubos iguales, y a cada tubo se le aplica un tratamiento. Entonces, por ejemplo, en el tubo donde hacemos el tratamiento que corta después de la G, lo que va a ocurrir es que está medio chiquito, pero bueno, acá tenemos como una secuencia chiquita de pocos nucleótidos. Lo que va a ocurrir es que en este tubo se van a dar todos los cortes atrás de todas las Gs que tenga ese fragmento. En este caso hay 2 Gs, así que voy a obtener 2 fragmentos posibles, más el fragmento entero. Lo mismo en el tubo que corta en A o en G, voy a obtener estos, más todos los que sean con los cortes después de la A, y bueno, lo mismo en los otros, ¿no? Con las otras letras. Entonces, una vez que se hacen los cortes en cada tubo se corre en una electroforesis, en geles de poliacrilamida, porque los geles de agarosa no tienen tanto poder resolutivo como para diferenciar una cadena, o sea, un fragmento que difiere de otro en un nucleótido únicamente, ¿sí? En un gel de agarosa podemos diferenciar, no sé, de 20 nucleótidos, 30, pero no de a uno. Para eso se requiere un gel con mayor resolución, que son los geles de poliacrilamida. Entonces, una vez que se corren, se obtienen todos los fragmentos de las digestiones. Y esos fragmentos representan todos los fragmentos posibles que se obtienen si nosotros vamos sacando de a un nucleótido, salvo que, bueno, cuando saco el primer nucleótido, ese fragmento va a estar en un tubo, cuando saco el segundo va a estar en el mismo o en otro, dependiendo el nucleótido que esté presente. Entonces, esto se lee comenzando del fragmento más chiquito hacia el más grande, o sea, desde la base del gel, donde están los fragmentos más pequeños, porque son los que más se desplazaron, hacia arriba, ¿sí?
voy leyendo. El primero es el que está en el tercer tubo, luego le sigue en el mismo tubo, y así voy caminando siendo como una escalerita, ¿no? Cada vez al tamaño más grande que le sigue. A ver si hay otra foto. Acá, esta está mejor. ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo mismo, pero como en un gel real. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo distingo cuándo es A y cuándo es C? Porque cuando es G no tengo problema, y y T. Cuando es C tampoco tengo problema. ¿Mm? Pero cuando estoy en el tubo donde el químico me corta o en A o en G, tengo que discriminar comparando con el tubo que corta solo en G. Por ejemplo, la banda de más arriba está en los dos tubos, en el de G y en el de A más G, por lo tanto, en realidad cortó en la posición G. En cambio, el de abajo no está solo en el de A más G, pero no está el de G, por lo tanto, cortó en la posición A. Es decir, que cuando está compartida la banda, significa que cortó en G en este caso, y va a ser en C en el otro. Y cuando es única, significa que cortó en A en este caso, o en T en el otro. Entonces, la forma de leer es de abajo para arriba, caminando por los tamaños. Entonces, esta secuencia, por ejemplo, que tenemos acá, va a ser, la de más abajo están en los dos tubos, o sea que es una C. La siguiente, que está solo en C más T, es T, 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 bueno, sigo. Acá que tengo de los dos va a ser una G, después también una G, una G, una C, una T de vuelta, bueno, y así voy subiendo. Y cuando leo en ese sentido, lo que estoy haciendo es leer de 5' a 3' la cadena que estoy secuenciando. Perdón, la C y la G se usarían como blancos, o sea, como referencia, ¿no? A ver si interprete mal, sería como la unidad conocida o el marcador conocido. Digo, Claro, creo que vendría a ser como esa función. sí, digamos. Imagínense que esto de 1977. Este investigador encontró que con esos químicos tenía esos cortes. Lo ideal hubiese sido tener un químico que corte en G, uno que corte en A, uno que corte en T y uno que corte en C. Entonces no había problema, pero bueno, no hay. Están estos. Pero aún así permite discriminar, porque, bueno, si yo en el tubo de A más G no sé si es A o si es G, me fijo en el otro tubo, en el que tiene solo G. Y eso me permite desempatar y saber cuál es. Y lo mismo con lo que es C más T. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí, perfecto, perfecto. Bien, y recuerden que acá estamos leyendo con la marca en el extremo 5'. ¿Sí? O sea que yo solo leo lo que tiene el fósforo marcado. ¿Está? Porque, por ejemplo, fíjense, si nosotros la cadena la cortamos con cualquiera de estos químicos, se generan dos fragmentos, ¿sí? Pero uno va a estar marcado y el otro no. El que voy a ver en el gel es el que está marcado, porque es la única forma de visualizar esto. Por eso siempre quedan dibujados uno de los dos fragmentos. Queda dibujado el que tiene la marca, porque es el que después voy a ver cuando este gel se pase a una placa radiográfica y se revele. Bueno, el otro método es el método de Sanger, que es el que hoy en día se sigue usando. Este método se llama como de dideoxi y utiliza la técnica de PCR, que si bien no la vamos a ver hoy, igual lo van a poder entender. ¿Sí? Ustedes saben que la técnica PCR es una técnica que se utiliza para hacer muchas copias de un fragmento de DNA. Bien, entonces, en este método lo que hacemos es, nuevamente, tenemos el DNA doble cadena,
Y lo vamos a desnaturalizar y luego vamos a realizar la reacción de PCR. Cuando realizamos la reacción de PCR, Profe, sí, perdón, una compañera quiere entrar que salió de la reunión y quiere a volver a ver, entrar. ahí voy, acá hay dos que quieren entrar, ahí va, listo, ahí ya les di, muy bien. Bueno, quiero cerrar esta cosa y no se me cierra. Bueno, entonces, para hacer la PCR, lo que necesitamos poner son los sustratos de la enzima. Ya lo vamos a ver más en detalle el lunes, pero bueno, tenemos que tener el templado para que la enzima pueda copiar y tenemos que ponerle los nucleótidos. Entonces, cuando la polimerasa tiene el templado, tiene nucleótidos y tiene un pedacito de DNA doble cadena, empieza a sintetizar. Y va haciendo copias de esta cadena que vamos a secuenciar. Entonces, en este método lo que se hace es agregar junto con los nucleótidos normales unos nucleótidos que se llaman dideoxi. Estos nucleótidos dideoxi se llaman justamente así porque le falta otro oxidrilo. Le falta el oxidrilo 3'. El oxidrilo 3' es el que necesita la polimerasa para enganchar el nucleótido siguiente. Entonces se arman nuevamente 4 tubos de reacción donde ponemos el templado, ponemos la polimerasa, ponemos la cadenita para que se haga un pedacito doble cadena, ponemos todos los nucleótidos convencionales, ponemos el magnesio que necesita la enzima, y en cada tubo vamos a poner un dideoxi distinto. En uno ponemos el A, el T, el C y el G. En cantidades determinadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la polimerasa está sintetizando las cadenas de DNA nacientes y aparece un dideoxi, lo incorpora, pero no puede incorporar ningún nucleótido más, porque al poner ese dideoxinucleótido, ya no tiene oxidrilo 3' para seguir agregando nucleótido. Entonces se frena la síntesis. Eso ocurre en cada tubo. Y como los dideoxi se ponen en cantidades tal que la polimerasa tenga que parar o se detenga en todas las posiciones donde está ese nucleótido, por ejemplo, el dideoxi A se pone en tal proporción de modo que en todas las posiciones T del templado, ¿no? Que van a ser las A de la cadena naciente, en todas las T del templado ingrese alguna vez un dideoxi A, de modo que la cadena se va a frenar en todas las posiciones A posibles. Acá tenemos representado en cadenas cortas, ¿sí? Pero fíjense, si esta es la cadena templado, ¿sí? Si este es el templado que tenemos acá, entonces acá tenemos una T en el extremo 5'. Entonces la polimerasa va a sintetizar y en esta T en algún momento va a poner una A, un dideoxi A, y ahí se frena y no sigue. En otra síntesis, en otro momento, va en esta T, en la segunda T, empezando desde la derecha, va a poner una A. Y luego en la primera. Entonces, de esa manera, la polimerasa va a sintetizar fragmentos de distinto tamaño, hasta donde se frena. Eso ocurre en cada uno de los tubos. Y luego, nuevamente, se corren geles de poliacrilamida y obtenemos todos los fragmentos posibles correspondientes a todos los tamaños que podemos tener de la secuencia a secuenciar como si fuéramos quitando de a un nucleótido. Y al igual que en el otro método, leemos de abajo hacia arriba, en sentido, y estamos leyendo en sentido 5', 3'. ¿Cómo visualizamos los fragmentos acá? En el caso anterior,
les dije que se marcaba el fosfato 5'. Acá se suele utilizar nucleótidos marcados con azufre, también radioactivo. Entonces, algunos de los nucleótidos convencionales están marcados con azufre. Entonces, todos los fragmentos de síntesis de la polimerasa van a estar marcados radioactivamente. Esto siempre el gel se expone a una placa radiográfica y después se revela, como si fuera una radiografía de las que uno se hace cuando va al médico. Bueno, entonces, una vez que tenemos el gel, leemos igual, solo que acá no tenemos que discriminar nada, porque en el tubo A leemos la A, en el T leemos la T, y vamos, así para arriba. Bien, fíjense, acá tenemos cómo son los dideoxi, ¿sí? El nucleótido normal tiene el oxidrilo 3', que es donde la polimerasa va a hacer el enlace fosfodiéster cuando le una el nucleótido siguiente. Cuando entra el dideoxi, ya no tiene disponible ese oxidrilo, entonces la síntesis se termina en ese punto. Bien, estos son los pasos que ya lo vimos. Y bueno, acá tienen otro dibujito similar de cómo se realiza la técnica. Bien, y así es como se ve las radiografías. Cuando estemos en el laboratorio les voy a llevar, yo tengo muchas de estas porque yo llegué a secuenciar de esta manera, con geles enormes y las placas de radiografía grandes, y bueno, y uno se quedaba ciego leyendo estas liñitas para secuenciar. Pero bueno, de esta forma tenían los geles cuando se secuenciaban. Hoy en día la secuenciación es automática, pero aunque es automática, se basa en el método de Sanger. Lo que ocurre es que en esta secuenciación automática cada dideoxinucleótido está marcado con un colorante, un fluoróforo distinto. Y entonces cada vez que frene en ese nucleótido, leyendo la emisión de fluorescencia, uno sabe qué nucleótido fue el último incorporado, o sea, cuál fue el dideoxinucleótido incorporado en esa posición. Esto es más o menos lo que ocurre, ¿sí? Cada tubo entonces va a tener un color distinto porque tiene un dideoxinucleótido distinto, y cuando se corre el gel, entonces tendríamos la misma situación, solo que en vez de discriminar por tamaño, también es por tamaño, pero podemos discriminar por color, ¿sí? El sintetizador automático lee el color de cada nucleótido incorporado y bueno, emite un cromatograma. ¿Sí? Esto es lo que, a ver si tengo así, esto es lo que uno ve en una secuenciación automática, de la emisión, los picos de emisión de fluorescencia correspondiente a cada dideoxinucleótido incorporado en ese fragmento. Bueno, así son los secuenciadores automáticos, son equipos voluminosos, muy caros, pero bueno, simplifican muchísimo, no solo en tiempo, sino en cantidad de nucleótidos, cantidad de fragmentos que se pueden secuenciar. Y luego tenemos la secuenciación de nueva generación, que es NGS, son metodologías nuevas que se están aplicando para la secuenciación. Estas tecnologías permiten secuenciar genomas enteros, tienen esa gran ventaja. Secuencian billones de fragmentos en una única operación.
Y si bien el equipo y los insumos son un poco caros, una vez que se tiene todo, en realidad el ensayo no resulta tan caro. La base de estas no las vamos a ver en detalle porque son bastante complejas, pero sí que tengan un panorama de cómo funcionan. La base de esto consiste en fragmentar el DNA, por ejemplo, el DNA genómico que queremos secuenciar. Se fragmenta en pedacitos y a cada fragmento se le agrega, se le adiciona un oligo, una pequeña secuencia de DNA de secuencia conocida, o sea, hecha artificialmente. Luego eso se inmoviliza en una superficie, ¿sí? Esto no ocurre en solución. Se inmovilizan todos los fragmentos de DNA con esa secuencia conocida pegada. Y luego, a partir de esa secuencia conocida pegada, se hace una amplificación, se hace una síntesis, una copia de ese fragmento que tiene esa secuencia pegada. Y ese fragmento que se amplifica, entonces esa secuencia nueva que se amplifica, es lo que se secuencia, justamente. Y hay distintas tecnologías para, se las llaman a veces distintas químicas, para secuenciar esos fragmentos nuevos que se generan desde ese soporte sólido. Entonces está la pirosecuenciación, que fue desarrollada por Roche, hay otra determinador reversible, que es lo que se conoce como Illumina, que fue desarrollada por Thermo Fisher, y hay alguna otra más, bueno, que son distintas metodologías de cómo marcan los nucleótidos o qué detectan para poder definir la secuencia de nucleótidos en esos fragmentos. Con esta secuenciación lo que se logra es una cantidad enorme de secuencias, muchísimas, millones de secuencias. Entonces, lo que viene después es un gran trabajo bioinformático para empalmarlas, lo que se conoce como el overlapping, porque nosotros tenemos, imagínense, tienen un genoma y tienen muchos fragmentos distintos, que van a estar todos secuenciados. Entonces después hay que hacer, bueno, justo como muestra la figura, ¿no? Ponerlos a todos y ver qué partes tienen comunes para hacer justamente este overlapping y poder llegar a una secuencia consenso de, uniendo todas esos millones de secuencias que se logran. Bien, ¿se entiende esto? ¿Vamos bien? Bueno, avanzamos un poquito más y después vamos a hacer unas cosas con algunos programas. Bueno, la otra clase también vimos las sondas o probes, que son esas moléculas de DNA simple cadena, que se marcan y se usan para detectar, identificar una secuencia blanco. Y estas sondas tienen que tener determinadas características para utilizarlas en las técnicas que vamos a ver a continuación. Una de ellas es el porcentaje de GC, tiene que rondar el 50%, o sea, la cantidad de G y C que tienen, ¿no? No tiene que ser ni muy bajo ni muy alto. Tienen que tener un alto grado de complementariedad con la secuencia blanco que quiero identificar, y hay que evitar regiones complementarias, para que no se formen, como son simple cadena, tienen la chance de formar esas estructuras secundarias que vimos, ¿sí? Horquillas, cruces, o pegotearse entre ellas, etc. Eso hay que evitarlo porque lo que hay que lograr es que mayormente la sonda se pegue a la secuencia que queremos identificar. Esa sonda va a estar marcada, y la marca puede ser de dos tipos, radioactiva o no radioactiva.
Las marcas radioactivas fueron utilizadas por mucho tiempo porque son muy sensibles, pero bueno, obviamente debido a los riesgos que tiene el uso radioactivo, hoy en día están en desuso. Y se usan en cambio un montón de marcas distintas no radioactivas, entre ellas todo lo que es el uso de fluoróforos y el uso de anticuerpos y enzimas que catalizan reacciones que generan productos o coloreados o productos luminiscentes o fluorescentes que son fácilmente medibles con algún equipo. Entonces, entre esos tipos de marcas tenemos la biotina, el uso de enzimas, quimioluminiscencia, fluorescencia, etc. Hay muchísima variedad en el tipo de marcas que se pueden poner. Bien, y que estas técnicas entonces que son de hibridación, ¿sí? Porque vamos a incubar esa sonda con una muestra, un preparado que tenga la muestra de DNA que queremos identificar, lo podemos realizar en 3 formatos distintos. En soporte sólido, es decir, inmovilizar el ácido nucleico, y luego la sonda que está en solución, incubarla con ese ácido nucleico inmovilizado, permitiendo que interactúen y que la sonda reconozca la secuencia blanco. Puede estar en solución, tanto el ácido nucleico como la sonda, o puede ser lo que se conoce como hibridación in situ, que ocurre, la incubación de la sonda se da sobre el tejido directamente. O sea, el tejido o las células o las bacterias o lo que sea, que es nuestra fuente de DNA, se fija y directamente sobre ese material fijado se realiza la incubación con la sonda, la identificación de la secuencia blanco y el revelado para evidenciar esa interacción. Dentro de los soportes sólidos hay también muchas variantes, desde membranas de distinto tipo hasta perlas, placas de poliestireno, etc. Bien, la hibridación está afectada por estos factores fundamentales. Uno de ellos es la temperatura, ¿sí? Porque ya vimos en la clase pasada lo que es la temperatura de melting. Cuanto mayor es la temperatura, más chance tengo de empezar a desnaturalizar, a separar las cadenas, ¿sí? Porque estoy rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Entonces, la temperatura es un factor importante, y voy a tener que tener en claro la temperatura de melting y las condiciones de esa sonda para establecerlo. Cuanto mayor temperatura ponga, más estricto me pongo en el ensayo, es decir, porque voy a estar exigiéndole a la sonda que se una con lo que es bien complementario. La fuerza iónica, también la presencia de sales afecta estas interacciones entre la sonda y el templado. El uso de agentes desestabilizantes que a veces se emplean en los procesos de purificación y demás pueden afectar la hibridación, y por supuesto las bases no apareadas. Si no conozco bien la secuencia que quiero identificar, pero conozco la de un organismo pariente y la diseño en base a eso, si hay muchas bases no apareadas, se puede ver afectada negativamente la hibridación. Los usos son diversos, y básicamente las sondas se utilizan en 2 técnicas muy importantes, que son las técnicas de blotting. Dentro de las técnicas de blotting, el Southern y el Northern utilizan ácidos nucleicos, el Western utiliza proteínas y anticuerpos, y lo vamos a ver en la unidad de inmunoquímica. En las otras 2 se utilizan ADN y ARN y sondas para identificarlos.
Estas técnicas, estas tres técnicas, tienen tres etapas fundamentales. La primera es una separación electroforética, sea que tengo DNA, RNA o proteína, lo primero que hay que hacer es correr un gel y separar electroforéticamente el material que tengo, sea que tengo un DNA que traté con enzimas de restricción y voy a ver los fragmentos, o tengo un DNA genómico tratado, o un DNA, no sé, de un virus que no es tan grande, completo, etc. Lo primero es o tengo mensajeros, si estoy con RNA, ¿no? Tengo RNAs mensajeros que tienen tamaños más pequeños. Entonces se corre el gel y se separa la muestra. Luego viene la etapa de transferencia o blotting, que de ahí le viene el nombre a estas técnicas. Durante la transferencia lo que vamos a hacer es que esas bandas, esos fragmentos que están distribuidos en el gel, se transfieran de manera permanente a una membrana, que puede ser de nitrocelulosa, de nylon, de polivinil piloridona, hay distintos tipos de membranas que se pueden utilizar. Y también hay distintos tipos de transferencia. La transferencia la podemos hacer por capilaridad, que es como está mostrado en el dibujo, donde se hace pasar por capilaridad una solución buffer desde el gel hacia la membrana, ¿sí? O sea, en la parte de abajo ponemos buffer, una esponja, el gel, luego la membrana y luego un papel absorbente. Entonces ese papel absorbente va a hacer que el líquido circule hacia el papel, y el líquido, cuando circule hacia el papel, va a arrastrar del gel los fragmentos de DNA y los va a llevar hacia la membrana. Y en la membrana se van a unir de manera permanente. Otra forma de hacer eso es con electricidad, que es lo que, bueno, más comúnmente se hace. Este proceso ocurre, es lo que se llama una electrotransferencia, se aplica corriente y el buffer circula la corriente, y entonces las bandas de ácido nucleico que están en el gel pasan a la membrana y se pegan a ella. Y luego entonces viene la etapa de revelado. El revelado siempre se hace sobre la membrana, no se hace sobre los geles. Por eso tenemos que pasar el DNA, pasarlo a la membrana, y ahí se revela. Durante el revelado se hace la incubación con la sonda, se deja que la sonda recorra los DNAs que están en la membrana hasta encontrar su molécula blanco, y una vez que la sonda se pegó, se lava para quitar el exceso no pegado, y luego se revela. Si tengo una sonda fluorescente, bueno, leeré fluorescencia, o si tengo una enzima, haré luego la reacción enzimática para visualizar el color, el producto coloreado, etc. Entonces, electroforesis, transferencia y revelado, las tres etapas de estas técnicas. La técnica de Sutter fue la primera que se desarrolló, la desarrolló el señor Edwin Sutter, y por eso tiene ese nombre. Las otras dos, en realidad, se llaman así por analogía con esta, porque esta usa DNA, el Northern usa RNA y el Western usa proteína. Bien, entonces, si queremos hacer un Sutter, lo que vamos a hacer es correr en un gel, hacer una electroforesis donde corramos el DNA, transferencia, y luego revelado, incubación con la sonda y revelado. Ustedes piensen que cuando corremos un gel, por ejemplo, si tenemos un genoma que lo fragmentamos tratándolo con enzimas de restricción, ¿sí? Porque un genoma entero que pesa, no sé, 100 kilobases, no lo podemos correr, no vamos a identificar nada. Lo que se hace siempre es cortarlo con enzimas de restricción, hacer la electroforesis de modo que se distribuyan todas las bandas, y luego se incuba con la sonda, y en aquel fragmento en el que esté la secuencia blanco de la sonda, bueno, allí veremos una banda, ¿sí? Pero que veamos solo estas tres bandas, por ejemplo, como es en el ejemplo, no quiere decir que sean las tres únicas que hay. El gel está lleno de bandas, lleno de fragmentos.
Solo que, bueno, vemos los que detectamos con la sonda, el resto está, pero no lo visualizamos. Bien, estas son las etapas en detalle que les conté. Cuando hacemos el NORDEM, la técnica es igual, solo que usamos RNA. El RNA, como si usamos mensajeros, por ejemplo, en general no se fraccionan porque los mensajeros tienen tamaños que se pueden resolver en el gel. Estos son geles de agarosa, no son como los de secuenciación. Y el procedimiento entonces es el mismo: la electroforesis, la transferencia, la incubación con la sonda y revelado. Esto es, por ejemplo, el dibujo, digamos, lo que es un Southern blot, como se ve. En el panel de la izquierda tenemos el gel de agarosa teñido con algún bromuro de tirio o algún intercalante y visto a luz ultravioleta, ¿sí? Donde, bueno, tenemos el DNA genómico fraccionado, se ven algunas bandas, y eso luego, cuando se incuba con la sonda y se revela, identifica las bandas donde la sonda se pegó. Todo el resto de las bandas están, las ven acá en el panel de izquierda, pero recuerden que solo vemos lo que la sonda identifica, porque es lo que tiene marca. Bien, y el Western, como les contaba, entonces es una técnica también de inmunotransferencia, es de inmunotransferencia, también es de blotting como estas, pero bueno, la vamos a ver en inmunoquímica cuando hayamos visto anticuerpos. Bueno, esta es lo que vamos a ver hoy de teórica. Ahora, si quieren, voy a dejar de compartir. Hacemos un cortecito y les voy a mostrar un programa que se usa para hacer cortes con enzima de restricción. Después lo vamos a volver a usar cuando estemos en el laboratorio, y algunas secuencias reales de algunas cosas que he secuenciado yo de los virus con los que trabajo, para que, bueno, vean cómo se manejan los programas cuando uno tiene la secuencia, los pone en un programa, los alinea, y hace algunas cosas. Y hoy con la teórica les subí un pequeño PDF que es sobre la medición, cuantificación del DNA por espectrofotometría. Así que bueno, ahora lo voy a abrir también para que lo veamos después del recreíto. Si les parece, a ver qué hora es. Son 6:20, 6:30, volvemos, nos tomamos unos minutitos para tomar un mate, un poquito de agua, y volvemos, ¿les parece? Perfecto. Bueno, Sí. en 10 nos vemos, yo voy preparando todo el material entonces.